Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante, Ajá, el sistema nervioso central. exacto. Un viaje alucinante, ¿verdad? Sí, sobre todo para los estudiantes de psicología, Por supuesto. que necesitan comprender las bases biológicas y neurológicas del comportamiento, Es justo lo que vamos a desmenuzar hoy. el funcionamiento de la médula espinal, Sí. el cerebelo. Ah, Y el cerebro. imagínate. Vamos a comprender cómo estos componentes trabajan en conjunto para crear la experiencia humana, Exactamente. desde sentir el calor del sol en la piel Increíble. hasta recordar nuestra canción favorita. Es como tener un mapa para navegar por nuestra propia mente. Tal cual. Empecemos nuestro recorrido por la médula espinal. Me encanta. Sé que es como una autopista de información Sí. que corre a lo largo de la columna vertebral. Ajá, Pero, ¿podrías contarnos un poco más claro. sobre cómo funciona esta autopista? La médula espinal es la conexión vital entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entiendo. Piensa en ella como un cable de fibra óptica de alta velocidad Wow. que transmite señales en ambas direcciones. Por un lado, lleva información sensorial, como el tacto, la temperatura o el dolor, desde el cuerpo hasta el cerebro. Y por otro lado, transmite las órdenes motoras del cerebro a los músculos, Claro. permitiéndonos movernos, hablar Sí. y realizar todo tipo de acción. Increíble. Es decir, que cada vez que sentimos una caricia o movemos un dedo, Exacto. la médula espinal está en acción. Así es. Pero, ¿cómo se organiza esta estructura para realizar funciones tan complejas? La médula espinal tiene una estructura interna muy peculiar. Ok. Si la cortáramos transversalmente, Ajá. veríamos una zona central Sí. con forma de asho o mariposa, Interesante. llamada sustancia gris, Ok. que contiene principalmente los cuerpos neuronales donde se procesa la información. Mira. Alrededor de la sustancia gris Ah, encontramos la sustancia blanca, ya. que contiene los axones mielinizados, Ajá. responsables de la transmisión rápida de las señales nerviosas. Espera un momento. Ya. Me estás diciendo que la sustancia gris no solo está en el cerebro. Es una confusión común. Siempre pensé que era exclusiva del cerebro. La sustancia gris también se encuentra en la médula espinal Wow. y juega un papel fundamental en el procesamiento de la información sensorial y motora. Ya veo. Imagina la sustancia gris como pequeños centros de control a lo largo de la médula espinal Ajá. que procesan la información localmente Ok. y la transmiten al cerebro o los músculos según sea necesario. Ahora entiendo. Y la sustancia blanca con sus axones mielinizados sería como las autopistas que conectan estos centros de control, Exactamente. permitiendo una comunicación rápida y eficiente. La mielina. Sí. Esa capa aislante que recubre los axones. Ajá. Actúa como el asfalto de nuestras autopistas neuronales, permitiendo que las señales nerviosas viajen a gran velocidad. Fascinante. Y hablando de velocidad, ¿recuerdas ese ejemplo del reflejo rotuliano que mencionamos al principio? Claro. ¿Cómo la médula espinal nos permite reaccionar tan rápido ante un estímulo sin que la información llegue al cerebro? Esta es una excelente pregunta. Gracias. Los reflejos son respuestas automáticas e involuntarias Ok. que se producen gracias a circuitos neuronales simples en la médula espinal. Entiendo. Cuando un estímulo, ¿Sí? como golpe en la rodilla, Ajá. activa un receptor sensorial, Ya. la señal viaja a través de una neurona sensorial hasta la médula espinal. ¿Y en la médula espinal qué ocurre? Buena pregunta. La información sube hasta el cerebro para que se procese y se decida la respuesta. No en el caso de los reflejos. Ah, En la médula espinal, la neurona sensorial hace sinapsis directamente con una neurona motora, increíble. que a su vez envía la señal al músculo, Ya veo. provocando la contracción y la respuesta refleja. Es decir, que la decisión de mover la pierna se toma en la médula espinal, Exactamente. sin que el cerebro intervenga. Así es. ¡Wow! Todo esto ocurre en fracciones de segundo, Increíble. en la intervención del cerebro. Es increíble cómo nuestro cuerpo puede reaccionar tan rápido Sí. ante el peligro gracias a la médula espinal. Ajá. De esta forma, si tocamos algo caliente, Claro. retiramos la mano casi instantáneamente, Exactamente. incluso antes de sentir el dolor. La médula espinal nos protege de lesiones, Interesante. al permitirnos reaccionar de forma rápida Sí. e inconsciente Ya. ante estímulos potencialmente dañinos. Impresionante. Ahora, dejando la médula espinal, Vamos, me gustaría hablar sobre el cerebelo. me encanta el cerebelo. Sé que es una estructura que se encuentra en la parte posterior del cerebro, Sí, pero ¿cuál es su función principal? el cerebelo, a pesar de su pequeño tamaño, Ajá.
Es un maestro de la coordinación, de Pues. equilibrio. Y los movimientos precisos. Wow. Imagina que intentas enhebrar una aguja o tocar el piano. Qué difícil. Sin un cerebelo que funcione correctamente, estas tareas serían prácticamente imposibles. Entiendo. Pero, ¿cómo se coordina el cerebelo con otras partes del cerebro y el cuerpo para lograr esos movimientos tan precisos? El cerebelo recibe información sensorial del cuerpo y del entorno Ok. y la utiliza para ajustar nuestros movimientos en tiempo real, Ya. asegurándose de que sean suaves y coordinados. Fascinante. Ja. Pero ¿sabías que hay investigaciones recientes que sugieren que el cerebelo también tiene un papel en las emociones y la cognición? Así es. Qué interesante. Aunque tradicionalmente se ha asociado al cerebelo con funciones motoras, ¿Sí? estudios recientes han revelado su participación en procesos cognitivos, Ah, como la atención, ya. el lenguaje, Ok. la memoria de trabajo Increíble. y la toma de decisiones. Es increíble cómo una estructura que antes se consideraba solo motora, ahora se sabe que participa en funciones tan complejas. La investigación en neurociencias está en constante avance, Es verdad. revelando conexiones y funciones cerebrales que antes desconocíamos. Claro. El cerebelo es un claro ejemplo de cómo nuestra comprensión del cerebro está en constante evolución. Es emocionante pensar en todo lo que nos queda por descubrir sobre el cerebro humano. Totalmente. Y hablando de descubrimientos, Sí. pasemos ahora a la estructura más compleja de todas, Ok. el cerebro. El gran protagonista. ¿Qué podemos decir sobre este órgano tan fascinante? El cerebro es un universo en sí mismo, Wow, un órgano asombroso que controla todo lo que hacemos, es verdad. desde respirar hasta soñar. Impresionante. Está dividido en dos hemisferios, Ajá. el izquierdo y el derecho, Ya. conectados por el cuerpo calloso, Sí. un haz de fibras nerviosas que permite la comunicación entre ambos. Y cada hemisferio tiene funciones específicas. Si bien ambos hemisferios trabajan en conjunto para la mayoría de las funciones, Ok. se ha observado que el hemisferio izquierdo Sí. está más especializado en funciones relacionadas con el lenguaje, la lógica Ya veo. y el análisis, Interesante. mientras que el hemisferio derecho Ajá. está más involucrado en funciones como la creatividad, Entiendo. la intuición Wow. y la percepción espacial. Es decir, que el hemisferio izquierdo sería como el científico Podríamos decirlo así. y el derecho como el artista. Es una forma simplificada de entenderlo, Claro. pero es importante recordar que ambos hemisferios trabajan en constante interacción Sí, por supuesto. para realizar la mayoría de las funciones. Entiendo. Ahora, me gustaría saber más sobre la estructura del cerebro. Claro. ¿Podrías contarnos un poco sobre los lóbulos cerebrales? Por supuesto. Cada hemisferio cerebral está dividido en 4 lóbulos principales. Ok. El lóbulo frontal, Sí. el lóbulo parietal, el lóbulo temporal Ya. y el lóbulo occipital. Entiendo. cada lóbulo está especializado en funciones específicas. Como un equipo de fútbol, Exactamente. donde cada jugador tiene una posición específica. Sí, Pero todos trabajan juntos para ganar el partido. esa es la idea. Me encanta la analogía. Sí. Empecemos por el lóbulo frontal, Perfecto. el director ejecutivo del cerebro. Así es. El lóbulo frontal. Se dice que es la parte del cerebro que nos hace humanos. No. Podríamos decir que sí. ¿Qué funciones tan importantes se llevan a cabo allí? El lóbulo frontal es el responsable de funciones ejecutivas, como la planificación, Ah, la toma de decisiones, Ya. el control de impulsos, interesante. la memoria de trabajo Sí, y el razonamiento. entiendo. Piensa en todas las tareas que te permiten ser un estudiante exitoso. Muchas. Organizarte. Estudiar, Ajá. concentrarte, Ok. resolver problemas, Ya veo. tomar decisiones. Todas estas funciones dependen en gran medida del lóbulo frontal. Es impresionante. Mm, Sin duda, el lóbulo frontal juega un papel crucial en nuestra vida diaria, Totalmente. especialmente para los estudiantes de psicología, Por supuesto. que se enfrentan a retos intelectuales constantes. El lóbulo frontal nos permite planificar el futuro, Sí. controlar nuestros impulsos, Ah, tomar decisiones racionales qué importante. y adaptarnos a situaciones nuevas. ¿Y qué del lóbulo parietal? Buena pregunta. ¿Cuál es su función principal? El lóbulo parietal, Sí. situado detrás del lóbulo frontal, Ajá. se encarga de procesar la información sensorial Ya. del tacto, Ok. la temperatura, Ajá. el dolor, Sí, la presión ya veo. y la posición del cuerpo en el espacio. Interesante. También juega un papel importante en la atención, Wow. la percepción espacial.
y la integración de la información sensorial. Es decir, que gracias al lóbulo parietal podemos sentir la suavidad de una pluma. Exacto. La temperatura del agua o la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Así es. ¿Verdad? El lóbulo parietal nos permite interactuar con el mundo físico Claro. a través del tacto, Sí. la temperatura Ajá. y la propiocepción, La propiocepción. que es la capacidad de percibir la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Increíble. ¿Y qué nos puedes contar sobre el lóbulo temporal? El lóbulo temporal, Sí. ubicado debajo del lóbulo parietal, Ajá. está involucrado en el procesamiento de la información auditiva, Ok. el lenguaje, Ya. la memoria Ajá. y el reconocimiento de objetos. Es como una biblioteca multimedia, Me gusta esa analogía. donde se almacenan nuestros recuerdos, Sí. se procesan los sonidos Exacto. y se reconocen los objetos. El lóbulo temporal es un área multifuncional Impresionante. que juega un papel fundamental en nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea Sí. y recordar nuestras experiencias. Y por último, ¿qué funciones tiene el lóbulo occipital? El lóbulo occipital. Sí. Situado en la parte posterior del cerebro. Ajá. Es el centro de procesamiento visual. Ya veo. Recibe la información de los ojos Ok. y la interpreta Ah, para que podamos ver el mundo que nos rodea. qué interesante. Piensa en la complejidad de procesar la información visual, Sí. desde distinguir colores y formas, Claro. hasta reconocer rostros y objetos en movimiento. Es increíble. Todo esto lo hace el lóbulo occipital. Es asombroso cómo cada lóbulo del cerebro tiene una función tan específica. ¿Y cómo se conectan estos lóbulos entre sí? Los lóbulos cerebrales no funcionan de forma aislada, Entiendo. sino que están interconectados Ya. por una compleja red de fibras nerviosas que les permite comunicarse e intercambiar información. Es decir, que nuestro cerebro es un sistema complejo Exactamente. e interconectado, Sí. donde todas las partes trabajan en armonía Ajá. para crear la experiencia humana que conocemos. La investigación del cerebro es un campo apasionante Totalmente de acuerdo. que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos Sí, y cómo funciona nuestra mente. es un viaje fascinante. Y este viaje al interior del cerebro no termina aquí. Claro que no. En la próxima parte de este Deep Dive, Me encanta. seguiremos explorando las maravillas del sistema nervioso central. No se lo pierdan. Les esperamos para seguir descubriendo las fascinantes funciones de este órgano tan complejo Así es. y maravilloso que es nuestro cerebro. Hasta la próxima. Retomando nuestro viaje al interior del cerebro, profundicemos un poco más en la médula espinal. Sí. Hablamos de ella como una autopista de información, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo está protegida esta estructura tan vital? Ahora que lo mencionas, es cierto. No podemos olvidar que la médula espinal es una estructura delicada Ajá. que necesita protección, Exacto. que la protege de posibles daños. La médula espinal está increíblemente bien protegida. Ok. En primer lugar, está rodeada por la columna vertebral, Claro. esa estructura ósea que todos conocemos. Ajá. Las vértebras, que son los huesos que componen la columna, Ajá. actúan como una armadura, Yeah. protegiendo la médula espinal de golpes y lesiones. Es como un escudo medieval Exactamente. que protege a un caballero, ¿verdad? Sí. Pero solo los huesos la protegen. No. Además de la protección ósea, Ok. la médula espinal está envuelta por las meninges. Las meninges. 3 membranas que la recubren y la aíslan del exterior. Interesante. Estas membranas, Sí. llamadas duramadre, aracnoides y piamadre, Uf, qué nombres. actúan como capas protectoras adicionales, Ya veo. amortiguando los impactos y evitando daños. Es decir, que tenemos una armadura ósea Sí. y un sistema de amortiguación. Exacto. Hay algo más. Sí. Entre la aracnoides y la piamadre Ajá. circula el líquido cefalorraquídeo, Ok. un fluido transparente que baña el cerebro y la médula espinal. Este líquido actúa como un colchón adicional, Entiendo. protegiendo la médula espinal de golpes y movimientos bruscos. ¡Wow! Es impresionante cómo nuestro cuerpo ha desarrollado tantos mecanismos de protección Así es. para una estructura tan importante. Es fundamental para nuestra supervivencia. Y ya que hablamos de su estructura, Sí. ¿podríamos repasar cómo está organizada internamente la médula espinal? Claro que sí. Si hacemos un corte transversal de la médula espinal, Ajá. observaríamos una estructura peculiar. Ok. En el centro encontramos la sustancia gris, ¿Sí? con forma de H o mariposa, Ajá. que ya mencionamos anteriormente. Exacto. Recordemos que contiene principalmente los cuerpos neuronales, Sí. donde se procesa la información. Y la sustancia blanca la rodea, Correcto. formando una especie de cableado Ajá.
que transmite la información a lo largo de la médula espinal. Precisamente. La sustancia blanca está compuesta por los axones mielinizados, que actúan como cables, que transmiten las señales nerviosas a gran velocidad. Entiendo. Estos axones forman haces ascendentes, que llevan información sensorial al cerebro, Ya veo. y haces descendentes, que transmiten las órdenes motoras del cerebro a los músculos. Es decir, que tenemos un sistema de comunicación bidireccional, Exactamente. constante entre el cerebro y el resto del cuerpo a través de la médula espinal. La médula espinal no solo transmite información, sino Sí. que también la procesa y la modula, Qué interesante. permitiendo respuestas rápidas y eficientes Sí. ante diferentes estímulos. Hablando de respuestas rápidas, Claro. podríamos profundizar un poco más en los reflejos. Por supuesto. Mencionamos el reflejo rotuliano, Ajá. pero me gustaría entender mejor cómo funciona este mecanismo de protección. Imaginemos que un médico golpea tu rodilla con un martillo. Este golpe estira el tendón rotuliano, que está conectado al músculo cuádriceps. Este estiramiento activa un receptor sensorial en el músculo. ¿Y qué hace este receptor sensorial? Este receptor envía una señal eléctrica Ajá, a través de una neurona sensorial sí. que viaja hasta la médula espinal. Y ahí se encuentra con el cerebro. No. No. En el caso de los reflejos, la información no llega al cerebro, en la médula espinal. Sí. La neurona sensorial hace sinapsis directamente con una neurona motora. Es increíble. Es decir, que la decisión de mover la pierna se toma en la médula espinal, Exactamente. sin que el cerebro intervenga. Así es. ¡Wow! La neurona motora, activada por la neurona sensorial, Ajá. envía una señal eléctrica al músculo cuádriceps, Ya. provocando su contracción Ajá. y la extensión de la pierna. Entiendo. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. Es un sistema de protección increíblemente eficiente, Totalmente de acuerdo. gracias a los reflejos. Sí. Podemos reaccionar ante situaciones de peligro de forma rápida Ajá. e inconsciente, evitando lesiones graves. Sin duda, los reflejos son una muestra de la capacidad de nuestro sistema nervioso para responder de forma rápida Es verdad. y adaptativa Sí. a los estímulos del entorno. Ahora, hablemos un poco más sobre los nervios. Me parece bien. Mencionaste que hay nervios sensoriales, Sí. motores Ajá. y mixtos. Exacto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta clasificación? Por supuesto. Los nervios son como cables que Ajá. recorren todo nuestro cuerpo, Ok. conectando el sistema nervioso central con los órganos, Pues sí. los músculos Ya. y la piel. Entonces, los nervios sensoriales serían como emisarios Podríamos decirlo así, que llevan información desde el cuerpo hasta el cerebro. ¿verdad? Ya. Exactamente. Los nervios sensoriales, también llamados aferentes, Ok. recogen información del entorno interno y externo del cuerpo, Ya veo. como la temperatura, el dolor, la presión, la luz, el sonido, etc. ¿Cuánta información? Y le transmiten al cerebro a través de la médula espinal. Y los nervios motores serían los que llevan las órdenes del cerebro a los músculos, ¿no? Así es. Los nervios motores, Sí. también llamados eferentes, Ah. transmiten las órdenes del cerebro a los músculos, Entiendo. provocando su contracción o relajación Ya. y permitiéndonos realizar todo tipo de movimientos, Claro. desde caminar hasta escribir. Y los nervios mixtos, ¿qué función tienen? Los nervios mixtos, Ok. como su nombre indica, Ajá. contienen tanto fibras sensoriales Ok. como motoras. Ya veo. La mayoría de los nervios del cuerpo son mixtos, Interesante. lo que permite una comunicación bidireccional fluida Sí. entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Es decir, que los nervios mixtos son como autopistas de doble sentido, Exactamente. donde la información sensorial viaja hacia el cerebro Correcto. y las órdenes motoras viajan hacia los músculos. Esta comunicación bidireccional es fundamental para nuestra interacción con el mundo. Claro. Gracias a los nervios, Sí. podemos percibir nuestro entorno, Ajá. reaccionar ante los estímulos Ya. y realizar acciones voluntarias. Es fascinante. Ahora, me gustaría volver al cerebelo. De acuerdo. Esa estructura que parece un mini cerebro. Sí, es una estructura fascinante. ¿Podríamos profundizar un poco más en sus funciones? Por supuesto. Ah. El cerebelo, Ajá. con su intrincada red de neuronas, Sí. es fundamental para la coordinación motora, Ok. el equilibrio Ah. y la postura. Entiendo. Imagina
Intentar caminar sobre una línea recta sin un cerebelo que funcione correctamente. Sería difícil. Sería una tarea casi imposible. Es cierto, el cerebelo nos permite realizar movimientos fluidos y precisos. Sí, Desde escribir una carta hasta practicar un deporte. exacto. Pero ¿cómo lo hace? El cerebelo recibe información sensorial ¿Ok? del cuerpo Sí. y del entorno Ya veo. y la utiliza para ajustar nuestros movimientos en tiempo real, Interesante. asegurándose de que sean suaves Ah. y coordinados. Entiendo. Por ejemplo, Sí. cuando aprendemos a andar en bicicleta, Ajá. el cerebelo recibe información sobre la posición de nuestro cuerpo, Ok. la velocidad a la que nos movemos Ya. y el equilibrio que debemos mantener Wow. con la práctica. Sí. El cerebelo ajusta nuestros movimientos Ajá. para que podamos pedalear sin caernos. Es increíble. El cerebelo es como un maestro de kung fu Me encanta esa analogía. que entrena nuestro cuerpo para moverse con precisión Sí. y gracia. El cerebelo no solo coordina los movimientos, Ya veo. sino que también está involucrado en el aprendizaje motor, Qué interesante. permitiéndonos mejorar nuestras habilidades con la práctica. Y hablando de aprendizaje, Sí. ¿qué papel juega el cerebelo en las funciones cognitivas? Aunque tradicionalmente se ha asociado al cerebelo con funciones motoras, Ajá. investigaciones recientes han revelado su participación en procesos cognitivos como la atención, Ah. el lenguaje, Ok. la memoria de trabajo Interesante. y la toma de decisiones. Increíble. Por ejemplo, se ha observado que personas con daño en el cerebelo Ah. pueden tener dificultades para realizar tareas Ok. que requieren atención sostenida Ya veo. o para resolver problemas complejos. Es sorprendente. El cerebelo no solo coordina nuestros movimientos, Exacto. sino que también influye en nuestra capacidad de pensar Así es. y tomar decisiones. El cerebelo, a pesar de su pequeño tamaño, Sí. juega un papel fundamental en una amplia gama de funciones, Ah. tanto motoras Ajá. como cognitivas. Entiendo. Y como hemos visto, Sí. está en constante comunicación con el resto del cerebro, Ya. trabajando en equipo para crear la experiencia humana que conocemos. Y ahora adentrémonos en una estructura que a veces pasa desapercibida, Ok. pero es esencial para nuestra supervivencia, Ah. el tronco encefálico. El tronco encefálico, es cierto. No suele tener la misma fama que el cerebro o el cerebelo. Pero sin él no podríamos vivir. Exactamente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su función? El tronco encefálico es estructura que se asemeja a un tallo, Sí. conecta el cerebro con la médula espinal Ajá. y es responsable de funciones vitales como la respiración, Claro. el ritmo cardíaco Sí. y la presión arterial. Ya veo. Imagina que es el motor que mantiene nuestro cuerpo en marcha, Es una buena analogía. regulando funciones que realizamos de forma inconsciente, Sí. pero que son esenciales para la vida. Es increíble pensar que una estructura tan pequeña pueda controlar funciones tan importantes. Es fundamental para nuestra supervivencia. ¿Qué otras funciones desempeña el tronco encefálico además de estas funciones vitales? El tronco encefálico también controla funciones como la deglución, Ajá. el vómito, Ok. la toros Ya. y el estornudo. Interesante. Además, juega un papel crucial en la regulación del sueño Sí. y la vigilia, Ajá. esos ciclos que nos permiten descansar Claro. y recuperar energía para afrontar un nuevo día. Es asombroso como el tronco encefálico, a pesar de su tamaño, es responsable de tantas funciones esenciales para nuestra vida diaria. ¿Y de qué parte se compone? Buena pregunta. Tiene diferentes regiones especializadas. Sí. El tronco encefálico se divide en tres partes principales. Ok. El bulbo raquídeo, Ajá. la protuberancia Y y el mesencéfalo. ya veo. Cada una de estas partes tiene funciones específicas, Entiendo. pero trabajan en conjunto para mantenernos vivos y funcionando correctamente. Empecemos por el bulbo raquídeo. ¿Qué funciones tiene esta parte del tronco encefálico? El bulbo raquídeo, Sí. situado en la parte inferior del tronco encefálico, Ajá. es la puerta de entrada de la médula espinal al cerebro. Wow. Controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco Ya. y la presión arterial. Increíble. También es responsable de los reflejos de la deglución, Ajá. el vómito Sí. y las otosos, Ya veo. que nos protegen de situaciones potencialmente peligrosas. El bulbo raquídeo es como un guardián incansable Exactamente. que se asegura de que nuestro cuerpo funcione correctamente, incluso cuando dormimos.
¿Y qué nos puedes contar sobre la protuberancia? La protuberancia, Sí. situada por encima del bulbo raquídeo, actúa como un puente Ok. que conecta el cerebelo con el resto del cerebro. Interesante. También participa en la regulación de la respiración Ajá. y el sueño, Ya, trabajando en armonía con el bulbo raquídeo. entiendo. Para mantener un equilibrio en estas funciones vitales, Es fascinante cómo todas estas estructuras trabajan en equipo para mantener nuestro cuerpo funcionando de forma óptima. Y por último, ¿qué funciones tiene el mesencéfalo? el mesencéfalo, Sí. situado en la parte superior del tronco encefálico, Ajá. es responsable de los movimientos oculares. La audición. ¿Ya? Y el control motor. Wow, Además, contiene la sustancia negra, la sustancia negra. una región que produce dopamina, Ajá. un neurotransmisor crucial para el movimiento, Sí, la motivación ya veo. y el placer. Es decir, que el mesencéfalo nos permite mover los ojos para explorar nuestro entorno, escuchar los sonidos del mundo y controlar nuestros movimientos. ¿Y qué ocurre si la sustancia negra no funciona correctamente? La disfunción de la sustancia negra Sí. está relacionada con la enfermedad de Parkinson, Oh, un trastorno neurodegenerativo que afecta el movimiento. ya veo. La falta de dopamina Ajá. produce síntomas como temblores, Sí. rigidez muscular Ujú. y dificultad para iniciar movimientos. Es increíble cómo una pequeña región del mesencéfalo puede tener un impacto tan grande en nuestra capacidad de movernos. Ahora, dejando el tronco encefálico, Ok, me gustaría hablar sobre otras estructuras importantes del cerebro, claro. como el tálamo y el hipotálamo. Me parecen excelentes opciones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto, el tálamo, Sí. situado en el centro del cerebro, es Ah. como una estación central Interesante. que recibe información sensorial de todas partes del cuerpo Ok. y la reenvía a las áreas correspondientes del cerebro para su procesamiento. Qué importante. Imagina que es un controlador aéreo Me gusta la analogía. que dirige el tráfico de información sensorial, Ajá. asegurándose de que llegue al destino correcto. Es una función crucial para que podamos percibir el mundo que nos rodea. ¿Y qué tipo de información procesa el tálamo? Buena pregunta. Procesa todos los sentidos. El tálamo procesa información visual, Ok. auditiva, Sí. táctil, Ajá. gustativa ¿Ya? y propioceptiva. Wow. Es decir, que casi toda la información sensorial que llega al cerebro pasa primero por el tálamo, Entiendo. que la filtra, Ya veo. y la redirige a las áreas especializadas para su procesamiento. El tálamo es como un filtro inteligente Exacto. Que selecciona la información relevante y la envía a las áreas del cerebro encargadas de interpretarla. ¿Y qué nos puedes contar sobre el hipotálamo? El hipotálamo, Sí. situado debajo del tálamo, Ah. es una estructura clave para la homeostasis. Homeostasis. Es decir, el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Ajá. Controla funciones vitales como la temperatura corporal, Ok. el hambre, Ya. la sed, Sí. el sueño Interesante. y la respuesta al estrés. Es increíble cómo el hipotálamo regula tantas funciones vitales para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. ¿Y cómo lo hace? A través de mecanismos hormonales. Mecanismos hormonales. El hipotálamo produce hormonas Ok. que regulan la actividad de la glándula pituitaria, Ya. la glándula maestra del sistema endocrino, Ajá. a través de estas hormonas. Sí. El hipotálamo controla la liberación de otras hormonas ¿Ya ve? que afectan a diversas funciones del cuerpo. Es un sistema complejo e interconectado Así es. que mantiene nuestro cuerpo funcionando de forma armoniosa. Y hablando de sistemas complejos, ¿qué nos puedes contar sobre el sistema límbico? El sistema límbico. Sé que está relacionado con las emociones, Exactamente. pero me gustaría entender mejor su función. El sistema límbico. Sí. Un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas. Ajá. Es el responsable de nuestras emociones, Ok. la motivación Ya. y la formación de recuerdos. Es fascinante cómo el sistema límbico nos permite experimentar la vida con toda su intensidad emocional. ¿Y qué estructuras componen este sistema tan especial? El sistema límbico incluye estructuras como la amígdala, Ok. el hipocampo, Ajá. el hipotálamo, Difícil. el tálamo Ya. y la corteza cingulada. ¿Cuántas estructuras? Todas estas estructuras trabajan en conjunto para procesar las emociones, Ah, crear recuerdos ya veo. y motivarnos a actuar. Comencemos por la amígdala. ¿Qué papel juegan nuestras emociones? La amígdala, Sí. una estructura con forma de almendra, Ok. es la central de alarmas del cerebro. Wow. Se activa ante situaciones de peligro o amenaza, Ya. desencadenando la respuesta de miedo.
Entiendo. y preparando al cuerpo para la lucha o la huida. Es la responsable de que sintamos miedo ante una amenaza real o imaginaria. ¿Y qué hay del hipocampo? El hipocampo, Sí. una estructura con forma de caballito de mar, Qué curioso. es crucial para la formación de nuevos recuerdos, Ok. especialmente los recuerdos episódicos. ¿Recuerdos episódicos? Es decir, los recuerdos de eventos específicos. Ajá. Imagina que recuerdas tu primer día de clases en la universidad, Sí. tu primer beso Ajá. o tu graduación. Claro. Estos recuerdos episódicos se almacenan en el hipocampo, Ya veo. permitiéndote revivir esos momentos especiales. El hipocampo es como un álbum de fotos donde guardamos los recuerdos más preciados de nuestra vida. ¿Y qué nos puedes contar sobre la corteza cingulada? La corteza cingulada, una estructura que rodea el cuerpo calloso, Ajá. juega un papel importante en la regulación emocional, Ok. la atención Ok. y la toma de decisiones. Interesante. Es decir, que nos ayuda a controlar nuestras emociones, a Ujú. concentrarnos en la tarea que estamos realizando Ya veo. y a tomar decisiones Sí. basadas en nuestras experiencias y valores. Es increíble cómo todas estas estructuras trabajan en conjunto para crear la compleja experiencia humana. Hemos aprendido tanto sobre el sistema nervioso central en este viaje al interior del cerebro. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes para finalizar este deep dive? Me gustaría que nuestros oyentes se quedaran con la idea de que el cerebro es un órgano fascinante Totalmente de acuerdo. y en constante evolución. Sí, Cuanto más aprendemos sobre él, es verdad. más nos damos cuenta de su complejidad Ajá. y potencial. Cuidar nuestro cerebro a través de una alimentación saludable, ejercicio físico, estimulación cognitiva y un buen descanso Exactamente. es crucial para mantener una buena salud mental Por supuesto. y física. Conocer nuestro cerebro nos permite comprender mejor nuestras emociones, pensamientos Sí, y comportamientos Ajá. y nos da herramientas para cuidar nuestra salud mental exacto. y física. Es un viaje de autodescubrimiento que nos permite conectar con nuestra esencia Así es. y vivir una vida más plena Totalmente de acuerdo. y consciente. Al comprender cómo funciona nuestro cerebro, Sí. podemos tomar decisiones más informadas Ajá. sobre nuestro estilo de vida, nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Este ha sido un viaje increíble al interior del cerebro. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros, Yo también. explorando las maravillas del sistema nervioso central. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden, Ok. cuidar nuestro cerebro es cuidar lo que nos hace humanos.